Hola latinos, les habla Ricardo Javier Cofré desde Dublín y en esta oportunidad tenemos de invitada a Natacha Valenzuela. Ella es fundadora del proyecto social Historias para Todos, que se dedica a generar audiolibros orientados para las personas con discapacidad auditiva. Hola Natacha, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Natacha, me gustaría que me contaras más o menos cuál es tu área, a qué te dedicas y cómo nació la idea de fundar el proyecto Historias para Todos. Yo vengo de tres áreas, ¿ya? Y mezcladas. Por un lado, soy de profesión periodista. Por otra parte, también vengo del área de la literatura infantil. Genero contenidos para niños, para la infancia, guiones infantiles, libros infantiles, cuentos infantiles. Y por otra parte, también vengo del área de la accesibilidad audiovisual, que son las herramientas que permiten que una persona sorda o una persona ciega o una persona con hipoacusia pueda disfrutar de una película. Como en el caso de las personas ciegas a través de la lengua de señas, en el caso de en el caso de las personas ciegas a través de la audiodescripción, que es un guión que se incorpora, un guión locuteado que se incorpora a la película, en el caso de las personas sordas a través de la lengua de señas y en el caso de las personas con hipoacusia a través de los subtítulos descriptivos, que no son que son distintos de los subtítulos tradicionales. Entonces, en este ámbito en el que me estaba desarrollando de la accesibilidad audiovisual, fue que conversando con, con la directora y los profesores del colegio del Centro de Estudios para Sordos de Valparaíso, el CECASOF, que yo vivo en la región de Valparaíso, me enteré que no me enteré en realidad, aprendí que los niños sordos no leen. Porque yo en ese momento cuando estaba empezando, esto te estoy hablando de cuando estaba empezando en este proceso, yo quería adaptar una película que había hecho yo, que es una película cortita, un cortometraje infantil que se llama El juego de las habas. Yo lo quería adaptar, quería incorporar el lenguaje de señas. Y para ello fui a hablar con ellos, con los profesores, con el director del colegio, con la directora, y ahí fue que me enteré que los niños y las niñas sordas han tenido muy poco acceso a las historias infantiles. ¿Por qué? Porque estas historias están o habladas o están escritas, y ellos no saben leer. Yo pensaba que con los subtítulos era suficiente para que ellos pudiesen entender algo o que podían leer un cuento, porque de hecho estábamos en la sala CRA, que es una sala donde está todo el material educativo, no educativo, complementario, donde había libros, películas. Entonces me dicen, no, porque los niños y las niñas sordas primero deben aprender la lengua de señas y después que aprendan la lengua de señas aprenden el español. Su lengua nativa es la lengua de señas y ellos después de aprender esto recién aprenden el español y muchas veces llegan adultos con una muy baja comprensión lectora. Hay personas adultas que incluso no saben leer. Entonces, si piensas en un niño o una niña de 5 o 6 años que recién está aprendiendo la lengua de señas, que sus padres no conocen la lengua de señas porque son oyentes, que quizás tuvo un diagnóstico tardío, quizás se demoraron 2 o 3 años en descubrir que esa persona era sorda, que los padres quizás intentaron que aprendiera a leer los labios, lo cual es muy difícil porque las personas sordas no tienen con qué relacionar cada letra. No es como nosotros que escuchamos la R y la relacionamos con una letra que está escrita, la hemos visto. Ellos no tienen cómo escuchar, esa R no significa nada para ellos. Entonces, ahí le pregunté, bueno, pero ¿cómo leen cuentos, po? Bueno, no leen, po. O sea, nosotros en el colegio les contamos cuentos en lengua de señas, pero claro, en las casas es mucho más difícil porque si los papás tienen un problema de comunicación porque no conocen esta lengua, no se pueden comunicar con sus hijos, más aún cuesta que le cuenten un cuento. Imagínate que entre la comunidad de personas oyentes cuesta hacer que los padres y las madres les cuenten un cuento cada noche a sus hijos, más aún en una familia en la que tienes un problema de comunicación. Y por eso fue que me dijeron, bueno, tu película, aunque es una película para niños y niñas de entre 3 y 6 años, un niño sordo de 8 o 9 años la va a disfrutar igual, porque como ha tenido poco acceso a los cuentos, va a disfrutar esta película como un niño chico. Y entonces fue
que le dije, se me ocurrió que podríamos hacer le dije, podríamos contar un cuento en la sala y yo proyecto una diapositiva, ¿te parece? Y tú lo cuentas en lengua de señas. Y al profesor le pareció buena idea, pero yo después me fui a mi casa y me quedé pensando, bueno, dije yo, y el problema es que esto después también puede hacer lo mismo, ellos se van a ir y no van a poder ver este cuento de nuevo. Entonces empecé a buscar si habían cuentos accesibles, si había formas de contar un cuento de manera accesible para los niños y niñas. Ahí me enteré que además la lengua de señas es distinta en cada país. No es lo mismo en Chile, no es lo mismo en Argentina, lo que genera un problema mayor aún, porque una historia contada en lengua de señas en Argentina, un niño chileno no la va a entender. Y entre todas las experiencias que encontré, porque en Chile no había, en Chile había muy poca experiencia, yo busqué muchísimo y encontré 10, de los cuales 6 eran súper amateur, era un PowerPoint con un par de dibujos feos, no era bonito. Y encontré en Argentina una iniciativa que se llamaba videolibros.org y que eran videolibros, libros contados en lengua de señas, en donde la narradora era lo más importante. Donde la narradora no estaba en un pequeño formato, en un pequeño recuadro pegado, sino que estaba en toda la pantalla. Y eran libros. Entonces me puse en contacto con ellos a ver si era posible traer esa iniciativa a Chile. No era posible, o sea, era posible, pero nos demorábamos 2 años y era carísimo, había que postular a fondo, era súper difícil. Y entonces dije, bueno, esto lo puedo hacer yo. Y como ya había hecho una película, hablé con el equipo para ver cómo podíamos financiarlo. O sea, lo financié yo, pero todos me cobraron muy poco, algunos trabajaron gratis. Y lo hicimos con un libro que yo había editado con la editorial EDB, que se llama Mila y la Flor, y que es un libro para prelectores. Precisamente es un libro que está hecho para niños y niñas que no saben leer. Entonces era muy, muy cortito, que era precisamente lo que necesitábamos, porque tampoco podemos hacer un videolibro eterno. Y lo hicimos, lo presentamos en el colegio y fue un éxito. A los niños y a las niñas les encantó, estaban felices, todos nos felicitaban, nos agradecían. Después yo me vine a la casa súper contenta y llegando a mi casa encontré los WhatsApp del profesor que me decían, Natacha, fue un éxito, los niños llegaron a su casa y le contaron a sus papás y los papás quieren saber dónde pueden ver este libro, tienen que subirlo a YouTube. Y como yo tenía la página de Historias para Todos, que era la productora con la que trabajaba haciendo accesibles las obras audiovisuales, películas fundamentalmente, para personas sordas, ciegas y con hipoacusia, instalé ahí una pestaña donde puse el videolibro. Y de ahí, como ya había un videolibro hecho, y lo puse por supuesto gratis y online, la idea era que cualquiera pudiese acceder a él sin tener que pagar, que fuera lo más fácil posible. Y después de eso fue que empecé a golpear puertas y empecé a buscar historias que se pudiesen generar en este formato. Y lo segundo que resultó fue que yo tenía un cuento que había escrito, que era un cuento acerca de la vida de Gabriela Mistral, pero un cuento pensado para niños, entonces desde la perspectiva de Gabriela Mistral niña, desde Lucila, no desde Gabriela Mistral. Y le escribí a la Gabriela Mistral Foundation, pero pidiéndole patrocinio. Y en realidad a ellos les gustó tanto la idea que lo financiaron. Hicimos un cofinanciamiento y hicimos este videolibro que se llamó Lucila y las palabras. Y ese videolibro tuvo algo bien especial y es que lo trabajamos con una narradora sorda. ¿Por qué? Porque cuando yo hice Mila y la Flor, lo mandé a todos los colegios, lo mandé a todas las comunidades de personas sordas con las que yo tenía contacto, y en muchos de ellos me dijeron que habría sido mucho mejor que quien trabajara fuera una narradora sorda. ¿Por qué? Porque las narradoras sordas, las que trabajan con niños, porque siempre hay en un colegio de niños sordos tiene que haber una coeducadora sorda o un coeducador sordo, por lo menos, que ellos tenían otra manera de narrar, una manera más lúdica, más pausada, como cuando uno cuenta un cuento a un niño o una niña. Y efectivamente trabajamos con la Constanza Garrido, que le gustó la idea, que ella también es de aquí de Valparaíso. Fue más difícil, fue difícil la comunicación, porque en ese momento yo no me manejaba en lengua de señas para nada, pero con WhatsApp, con distintas cosas, lo logramos. Y también quedó súper bien. Ese videolibro ha recorrido el mundo. Ese videolibro, creo que estaba en Irlanda, no estoy segura, pero lo tradujimos al inglés, también al italiano, al polaco. Lo han mostrado en muchas partes.
Y también está en la página web y en canal YouTube. Está también en la página de la fundación y la página nuestra. Y después de eso postulé un libro que había hecho el Museo Artequín, después otro libro que tenía un autor, un joven autor de Santiago, que era muy bonito, muy, muy, muy lindo, me encantó. Le propuse que lo hiciéramos, lo hicimos, después me contacté con Chile Crece Contigo, que tenía una colección de cuentos, y también los convertimos a este formato accesible, siempre trabajando con narradoras sordas. Después trabajamos con SMOI, que es el núcleo milenio de Islas Oceánicas, y, y así, poco a poco hemos logrado tener 18 videolibros en lengua de señas. Todos los tenemos en la página web, que este año la actualicé para que fuera mucho más lúdica, más bonita, como una invitación en lengua de señas. Y estoy en proceso de hacer 3 libros más, que esos son de mi autoría, que fueron financiados por el Fondo del Libro y que los vamos a publicar el próximo año durante la Semana del Libro, en abril. Y así fue como surgió esta iniciativa. El año pasado una fundación que se llama Mujer Impacta me premió por la iniciativa, que es una fundación que está buscando siempre iniciativas de impacto social lideradas por mujeres, lo que fue bastante bonito, y fue como, no me lo esperaba, o sea, uno siempre postula cosas, pero realmente yo veo tantas cosas que están haciendo tantas personas que no me imaginé que esto pudiese ser interesante. Pero ha sido súper bonito el proceso. Y bueno, y sigo trabajando en paralelo con adaptando obras audiovisuales, que no siempre, a veces cuando podemos trabajamos con narradoras sordas, siempre yo intento ponerlo lo más grande que se pueda en pantalla, pero bueno, ahí son los propios directores de las obras los que deciden finalmente cómo va. Yo solamente les entrego las herramientas y les doy orientación. Muchas gracias, Natacha. Quiero recordarle a la gente que estamos con Natacha Valenzuela, ella es fundadora de Historias para Todos. Es una fundación dedicada a generar libros que sean asequibles para personas sordas y también tengo entendido que para personas ciegas, no solamente sordas, ¿cierto? Me Así gustaría es, aclarar porque algunos términos porque yo cuando te presenté, hablé de personas con discapacidad auditiva. ¿Es correcto referirme así o debería decir hipoacusia? ¿Cuál es la diferencia? discapacidad auditiva es el término general. O sea, con discapacidad auditiva puedes tener una persona con hipoacusia, que es una persona típico, las personas de mayor edad, los adultos mayores empiezan a sufrir hipoacusia, que es la pérdida de parte del sistema auditivo, no necesariamente sordos. También están dentro de la discapacidad auditiva está la sordera, y que puede ser sordera de nacimiento, y en el caso de la sordera de nacimiento sí, en la lengua nativa es la lengua de señas. Si tú quedaste sordo por algún evento, es distinto porque tú ya aprendiste a leer y tú ya tienes con qué relacionar las palabras, los subtítulos, pero en el caso de las personas sordas de nacimiento, ahí la lengua nativa es la lengua de señas. Y cuando tú me presentaste dijiste que eran audiolibros, pero si bien sí son audiolibros, porque cada video, yo les llamo videolibros en lengua de señas. Videolibros, toda la razón. Claro, Videolibros. pero también son audiolibros porque también se escuchan. Tienen locución, tienen subtítulos y tienen lengua de señas, de manera a hacerlo totalmente accesible, de manera que pudiese estar, por ejemplo, un niño sordo con una niña ciega y con sus abuelos con hipoacusia, y que los abuelos estén leyendo los subtítulos, la niña sorda está viendo la lengua de señas, la persona ciega está escuchando la narración. Entonces, la idea es que pueda ser lo más accesible posible. Hay algo que mencionaste que para las personas que son sordas de nacimiento, la lengua nativa es la lengua de señas. Y Sí, muchas veces sucede que hay un diagnóstico tardío y los papás no conocen la lengua de señas. Entonces, existe un aislamiento en la propia casa que no se así pueden es. comunicar. ¿Qué tan accesible es para los papás aprender esta lengua de señas? ¿Cómo se va manejando? Mira, ahora, después de la pandemia, es muchísimo más accesible, porque hay muchos cursos de lengua de señas y muchos cursos online. Entonces tú ya no necesitas ir a un centro a aprender lengua de señas, tú puedes hacerlo en tu casa. Y no es tan difícil, no es fácil, es aprender otro idioma. O sea, yo he hecho cursos de lengua de señas y me manejo más o menos, pero claro, si tú no lo practicas, no hay cómo. Entonces lo que tienen que hacer los padres en ese caso es frecuentar y a participar en las comunidades de personas sordas, hacer cursos y aprender.
y aprender y enseñarle a sus hijos desde muy pequeños y estimularlo desde muy pequeños. Hay una de las narradoras con las que yo trabajo, que es la Javiera Villavicencio. Ella es sorda, su pareja es sorda, sus padres son sordos, su hermana es sordo y su pequeño hijo, Gustavo, que tiene 1 año ya, también es sordo. Y si tú la sigues en internet, en Facebook o en Instagram, ella constantemente está subiendo videos de estimulación. Le cuenta cuentos, y los cuentos, en vez de el niñito, en vez de escuchar las palabras, ella le muestra las señas, y desde pequeñito aprende las señas, le toca el cuerpo, le hace cosquillas. Entonces él lo está estimulando de muchas maneras. Pero claro, el tema de la lengua de señas, recién hace unos años nomás en Chile es algo que se ha institucionalizado gracias a una gran labor que ha hecho la comunidad sorda. Por ponerte un ejemplo, recién en enero de 2021, hace menos de 1 año, mediante la ley la 21303, el Estado reconoció la lengua de señas como la lengua oficial de las personas sordas. Y antes de eso había sido, espérate que no me acuerdo, había sido la 20.442, que fue la 20.422, que fue en 2012, o sea, hace menos de 10 años, que el Estado aceptó la lengua de señas como el medio de comunicación de las personas sordas. Antes de eso, el mundo oyente esperaba que las personas sordas aprendieran a leer los labios, aprendieran a leer. No había ninguna facilidad para que ellos trabajaran se comunicaban en su lengua. Y muchas veces se les decía que era la lengua de los monos. O sea, antes, estamos hablando, te digo, muchos años atrás, incluso habían escuelas oralistas en que a los niños y las niñas desde muy pequeños les enseñaban a hablar, les enseñaban a leer y les prohibían comunicarse en lengua de señas. Y eso era, yo una vez estuve en una charla de una persona sorda que contaba que ellos se encerraban en el baño a hablar en lengua de señas, como que fuera algo malo, era algo prohibido, era algo absolutamente prohibido. Y decían, claro, yo aprendí las palabras, aprendí a leer, pero no entendía nada de lo que estaba leyendo. Entonces, ha sido una gran pelea que ha dado, una gran lucha que ha dado la comunidad sorda para lograr esto. Y ahora está lleno, o sea, ahora internet en este momento está lleno de cuentos, pero he visto en internet por lo menos que ha salido harto material accesible para la infancia. Exacto. Además, para generar este tipo de material, debe tener ciertas características, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver las lenguas de señas, una persona en un recuadro, como mencionas, en una Así es. esquina, y bastante reducido, no es ni siquiera un cuarto de la pantalla. Pero en el videolibro, el protagonista es la persona que está haciendo lengua de señas, y en este caso sería el narrador o narradora, que, como tú mencionabas, idealmente debiese ser sordo porque tiene otra llegada, quizás la forma de expresarse es diferente o es más fluida, y luego de eso el cuento ya pasa a un segundo plano, el cuento propiamente tal, las imágenes, pero también ustedes ponen apoyo de palabras, tengo entendido. Es decir, está el narrador, que es la principal figura del cuento, las imágenes de fondo, algunas palabras de apoyo, y además el sonido que para incluir a las personas oyentes, que sería la narración paralela. Me gustaría que, si nos pudieras compartir con nuestros auditores las redes sociales para que pudieran observar algunos de los videolibros para ver cómo funcionan. Uh-huh. Bueno, en Historias para Todos tenemos el Instagram, que es Historias Todos, en Facebook Historias Todos también, y tenemos nuestro sitio web, que es historiasparatodos.cl, y ahí tú entras y me vas a ver a mí al tiro invitando y a ver, hay una videoteca con todos los videolibros. Perfecto, entonces quiero invitar a nuestros auditores a que sigan las redes sociales de Historias para Todos para que conozcan cómo es un videolibro y que se den cuenta de las principales diferencias que existen con el material que nosotros estamos acostumbrados. Sí, bueno, quería comentar también que los videolibros los trabajamos con narradoras sordas, pero también trabajo con un equipo de intérpretes en lengua de señas que son oyentes. Uno de ellos es hijo de personas sordas, que es Nelson Sergio Mendoza y Verónica Mayo, y ellos son quienes revisan la narración
y ven que efectivamente, o sea, yo igual entiendo y estoy ahí presente también, pero ellos son los expertos en el tema, entonces ellos revisan y trabajan también con la narradora, porque de repente hay cosas que no entienden. Hay veces generalmente los libros lo que hago es que lo modifico un poco, cuando se los paso a la narradora, modifico un poco la redacción para que para ellos sea más fácil entenderlo. Porque hay veces que hay partes que son un poco metafóricas, entonces ellos lo van a entender de manera literal. Entonces ahí lo que hace Sergio y Verónica es que revisan que esté bien narrado, que esté gramaticalmente, porque la lengua de señas también tienen normas gramaticales, y que además esté bien, se entienda bien la idea. Y cuando estamos grabando ahí, yo también ahí voy viendo, o sea, le digo, no, ¿sabes qué? A veces lo aprenden, porque ellos tienen que irse aprendiendo de memoria cada párrafo. Pero bueno, eso es. Y después viene un programa, el trabajo de animación, porque también como las personas sordas son bastante visuales, animamos cada plana, pero es una animación leve, una animación suave, no, no es como una serie de televisión en que van todos los monos rápidos, solamente para acompañar, para dar más visualidad y que sea más entretenido. Natacha, ¿me podrías contar una satisfacción que te haya entregado el proyecto Historias para Todos? Algo que no hayas esperado. Por ejemplo, mencionaste el tema de Mujer Impact, que fue un premio que tú recibiste, pero no era el fin último, sino que fue una consecuencia de la labor que estás desarrollando. ¿Pero existe alguna otra instancia donde tú te sentiste, por decirlo de alguna forma, pagada o retribuida de alguna forma, donde tú dijiste, voy por buen camino, estoy haciendo esto bien, qué bueno que comencé a hacer esto? ¿Me podrías contar alguna experiencia? Me pasa eso cuando recibo feedback por Facebook o por Instagram. Por ejemplo, hace poco, no hace tan poco, pero no me acuerdo cuándo, me escribió una profesora de Coyhaique. El Sí, extremo sur de Chile. así es, y me dice, oh, felicitaciones, no me escribió a mí, sino que puso ahí como un comentario, felicitaciones, muchas gracias, hemos ocupado mucho estos libros en clase, ha sido especialmente una de nuestras alumnas que es sorda, le gusta mucho y se siente muy identificado con el libro Desde mi ventana, que fue un cuento que escribí yo, que se lo escribí a Chile Crece Contigo y que tiene que ver, que cuenta la historia de un niño en pandemia, un niño sordo en pandemia y el doble aislamiento que eso implicaba, el estar encerrado en su casa, el mirar hacia afuera y ver gente con mascarilla, de manera que ni siquiera le podía leer los labios y no entender. Entonces, eso fue súper bonito. Y bueno, mi Facebook está lleno de personas sordas ahora. Todo el mundo siempre me están pidiendo amistad. Y yo me siento un poco al debe, porque yo, si bien he aprendido lengua de señas, no me siento en condiciones como de comunicarme bien todavía. Entonces me siento al debe en el sentido de que no publico muchos videos, porque además me da pudor equivocarme. Eh, pero yo creo que eso son parte de las cosas que hace que sienta que está funcionando. Sobre todo, por ejemplo, en las redes sociales me siguen muchísimos psicopedagogos, educadoras diferenciales. Cada vez que yo tengo un nuevo seguidor, entro a ver de qué área viene. Y la mayor cantidad vienen de esa área. Y son profesores que los ocupan para sus clases. Y para mí eso es lo importante, eso es lo fundamental, que esto se conozca, que esto se divulgue, se difunda. Eh, También una vez me pasó que estaba, mis, mis hijos están en un colegio y en un momento tenían una compañera de ellos, se fue a vivir a Alemania. Y un día me mandan un WhatsApp los papás de ella que están en Alemania y me dicen, Natacha, no sabes nada, estábamos conversando con unos amigos peruanos y nuestro amigo peruano nos cuenta que su hija cada noche se acuesta con un cuento que le encanta, que se llama Mira y la Flor, y nosotros lo vimos y era tu cuento. Y dije, no, o sea, imagínate estar en Alemania con un amigo peruano viendo mi cuento chileno. Entonces me encanta eso. Eso me encanta y es algo de lo que no me arrepiento nada, de tenerlos todos online, de tenerlos todos gratis, porque igual hay personas que también están en su derecho, que hacen obra y son súper, solamente las pasan si les pagan, no sé, por mostrarlas. En ese sentido yo sigo como, las dejo ahí y que vuelen libres.
Y cuando me preguntan a cuánta gente has beneficiado, yo la verdad no puedo decirlo, no tengo cómo saberlo. Lo único que puedo saber son Las las visitas, compartidos, claro. claro, las visitas, los compartidos y eso, pero no puedo saberlo de otra manera. Así que, bueno, esas son las cosas que me ponen feliz. Y cada vez que recibo una felicitación de alguien que no conozco, oh, me pongo súper contenta. Yo te quiero felicitar por la labor que estás haciendo, que no cualquiera se dedica a invertir del propio tiempo en otros. Por eso tenía muchas ganas de entrevistarte, de compartir también la historia, de que este proyecto se difunda aún más también, sobre todo en la comunidad latina en Irlanda. Y también me gustaría que, para ir cerrando ya la entrevista, si me puedes compartir alguna canción que te identifique, alguna canción que te guste. Y sí, hay una canción que yo escuchaba mucho cuando era chica, que es de Celeste Carballo, y que se llama Querido Coronel Pringles, solamente por las sensaciones que me transmite y por la voz, que es muy bonita. Así que esa canción me gustaría compartir con la gente. Perfecto. Muchas gracias, Natacha, por acompañarnos en Radio Latina. Y yo invito a nuestros auditores a escucharnos la próxima semana, a vernos y a escucharnos la próxima semana, el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde por MIR FM y por radiolatina.ie.